Hola, ¿cómo están amigos del periódico Nuevo Gráfico? El día de hoy en la videocolumna vamos a hablar de un tema que el presidente de la República incluso ha mencionado en las mañaneras, y es que pues no se debe ganar a toda costa. Vivimos campañas electorales y vemos a los políticos o escuchamos a la ciudadanía decir que están comprando el voto con tarjetas rosa, prometiendo que le van a dar dinero a la gente después de la elección, cuando ya lo vimos en las elecciones pasadas que pues no les dan nada, nada más son promesas para hacerlos votar, darles despensas que les van a durar muy poquito tiempo y comprar el voto con dinero ya de esa forma descarada, pedir credenciales de elector, las formas de la mafia del poder de siempre, de comprar, de coaccionar a la ciudadanía para apropiarse del gobierno, que es lo que han venido haciendo durante estos 90 años, por ejemplo, en mi estado de Hidalgo, que llevan gobernando. En México ya ha habido alternancia, pero hay una resistencia muy importante de todos estos grupos que tienen el capital político y que además tienen un capital también económico importante con el cual están presionando a los gobiernos, a los ciudadanos que estamos buscando un cambio en las élites, en la clase política. Lo que ahora sucede, por ejemplo, en Morena, es lo que sucedió en el PRD cuando se llenó de oportunistas chapulines. Si se acuerdan, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y después de eso muchos desconocieron a AMLO, empezaron a jalar con sus propios intereses, inclusive le negaron en el PRD la candidatura a la presidencia de México cuando él los levantó, y muchos políticos crecieron gracias a Andrés Manuel. Después, como ustedes saben, pues los chuchos en ese momento traicionaron a AMLO en su búsqueda personal por el poder, en su búsqueda del presidente actual, de la candidatura a la presidencia. Todo esto fue en el sexenio también de Felipe Calderón. Todo este tema de los chuchos, de Fox, antes con el tema del desafuero, ¿no? Y lo volvemos a repetir. Las personas que luchan por ideales y principios jamás se van a someter a partidos políticos que en sus filas tienen personajes indeseables. Jamás, en ninguna cabeza decente cabe eso. En una cabeza pervertida, pues sí van a estar buscando, o corrompida, van a estar buscando personajes de otros partidos para poder competir, como lo hace el PRI, como lo hacen otros partidos. Le copian al PRI en lugar de innovar nuevas formas de hacer política, y los ves a todos, o a gran parte, o a muchos, haciendo las mismas prácticas, asesorándose de los mismos asesores políticos que asesoraban a los priistas. Pues ¿cuál cambio va a haber, no? O sea, imagínense, ya esa política ya caducó, esa política ya no opera, la gente está cansada, por eso hay tanto hartazgo de que los ciudadanos pueden decidir por qué partido político votar, porque siguen actuando los partidos con las mismas prácticas, rechazando a los jóvenes. Y lo vuelvo a repetir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se apropiaron del gobierno, porque quieren seguir formando parte del presupuesto, porque hay grupos inclusive dentro de Morena que negociaron con el gobierno priista el presupuesto que también en sus instituciones a ellos les dan, han estado dentro del presupuesto toda la vida. Entonces es difícil pensar que personas que en verdad luchan por ideales y principios, pues los van a seguir. Pues terrible, no todos somos iguales, en eso sí coincidimos con el presidente en ese punto, y debemos los ciudadanos, los políticos, hagan bien o no las cosas, tenemos que aprovechar este momento histórico que estamos viviendo en México, donde en 2018 la clase política quedó destruida, y tenemos que fomentar una renovación de la vida pública, porque
no queremos que regresen las mismas personas que se dedicaron a saquear el país. Como ustedes lo pueden observar, se ha visto en notas, se ha visto las mismas instituciones, la Fiscalía General de la República, estos políticos de no tener grandes capitales, ahora son dueños de México, son dueños de Hidalgo, se volvieron multimillonarios y se apropiaron de los partidos políticos para meter a sus títeres y así poder seguir beneficiándose del gobierno del cual se apropiaron. Entonces, es muy importante aprovechar este momento histórico para hacer las cosas bien, no hacer las cosas mal. O sea, si la clase política quedó destruida, no es para que sigan actuando de la misma forma que ellos, sino que a pesar de las derrotas, a pesar de los costos políticos que pudieran existir, pues se deben de hacer las cosas bien para en realidad construir un proyecto sólido en contra de todos estos personajes que siguen luchando por enriquecerse. Entonces, por eso no se debe ganar a toda costa, porque no se busca el dinero, se debe de buscar, como lo dije, los principios y los ideales. Primero se deben de sentar las bases para la renovación de la vida pública de México y también de la vida pública de mi estado Hidalgo, gobernado, como lo dije, por más de 90 años por un grupo de políticos y sus familias que se apoderaron de las instituciones y que hacen negocios a costas de ellas al amparo del poder. Entonces, es penoso ver a los nuevos partidos que llevan una bandera de la transformación competir con chapulines que ya pertenecieron a otros partidos y que solamente buscan su interés personal, el dinero, el poder político. Por esto, yo quiero invitar a la ciudadanía a que nos organicemos desde el ámbito ciudadano, desde el ámbito del pueblo, fuera de los partidos políticos, para renovar esta clase política. Es el momento histórico que tenemos para hacerlo. Si no, vamos a permitir que regresen los mismos de siempre. Gracias.